Bueno, últimamente se dice mucho esto de slow, se utiliza el slow para todo. Y yo pues también lo utilizo para sexo slow, ¿no? Sexo despacito. Pero no es solo ir despacio, no es solo hacer un sexo lento, es hacer un sexo diferente a lo que estaba pasando. Porque esto no es una competición, esto no es de ir con prisa, no es de llegar a ningún lado, no tiene que tener una meta. Y cuando hacemos un sexo con conciencia, con mirada, con tu cuerpo, con mi cuerpo, conectados, de forma honesta con lo que yo siento, lo que yo quiero, te lo comparto y te lo comunico, hay muchísimas menos dificultades en la erótica, porque no hay esa presión, porque no tengo que llegar a ningún lado, porque no tengo que complacer a ninguna presión social, ni una mirada tuya, sino a mí, desde lo que yo quiero, desde lo que yo necesito, desde donde yo estoy. Respétate y vive de forma libre tu sexualidad. Y libertad sexual no es hacer lo que tú quieras, ni lo que la sociedad me diga, es hacer lo que yo sienta. Y seguimos aquí en Diversa.